ustedes bienvenidos aquí a su casa, la Sociedad Mexicana de Geografía. Maestro Germán, honorable presidium, con su permiso. Fíjense que hablar de José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, especialmente el día de hoy, para muchos es desconocido, pero para otros, para este país, es una fecha muy importante. Si tienen ustedes la amabilidad de voltear sería su lado izquierdo, en la parte de atrás de la cabeza del licenciado don Benito Juárez, ese es José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, que es el nombre original del general Guadalupe Victoria. Nada más que ahí ya está de civil y con la banda presidencial. ¿Quién es ese joven José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix? Y algún día, maestro, tuve el honor de estar en Prepa 1, dando una plática con él y con los alumnos. Y alguno de los alumnos me preguntó: oiga, ¿cómo puedo aplicar la frase de va mi espada en prenda y voy por ella? La respuesta fue sencilla: joven, usted tiene una vida por vivir, una vida en la universidad, una vida en este país. Lance su espada y vaya por ella. Y por eso me da gusto ver jóvenes. ¿Quién fue José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix? Larguito el nombre, y después él lo sintetizó. Él es originario de Tamazula, Durango. Tamazula, Durango es un lugar en donde casi está tocando el cielo, porque está a la bajada de la Sierra Madre Occidental. Es un clima muy similar al de Tenancingo. Y ahí nació él. Sus padres eran de origen minero. La familia salió del estado de Michoacán y fue siguiendo lo que es la ruta de tierra afuera hasta llegar a lo que es Durango, pasando todo lo que es Nueva Vizcaya, Nueva Santander, todo lo que eran las intendencias en aquella época, y se instalan en Tamazula. Ahí el joven José Miguel comienza a crecer y lamentablemente fallecen sus padres y la familia viene a menos, porque en aquella época estaba la guerra entre España y Francia, y todo el oro y la plata que pudiera salir de nuestras minas pues se iba para allá. El joven José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix sale de Tamazula. Él nace en 1786. Sale de Tamazula y se va a Durango capital. Y en Durango él llega a lo que ahora es la Universidad Benito Juárez Autónoma de Durango y comienza a trabajar de intendente, a limpiar pisos, pero a estudiar. Tal es su actividad que los directivos de aquella institución pues lo mandan a la Ciudad de México, y ahora ya no se viene por el camino de tierra afuera, sino se viene por el camino de tierra adentro, que a lo mejor ustedes lo han escuchado, o el Camino Real de la Plata, que es salir de Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, y llegar a la Ciudad de México. Y él llega a la Ciudad de México y comienza a estudiar leyes. Y en lo que sería el control escolar de aquella época, pues me voy a permitir decir solamente un párrafo. Dice: en agosto de 1809, el día 9 por la tarde, tocó el turno de ser examinado al bachiller Miguel Félix Fernández. Déjenme hacer la anotación de que el bachillerato en aquel entonces duraba 5 años, no como ahora dura 3 años, sino que tenía una extensión mucho más larga. De los que analizaron sus conocimientos, dijeron que lo había hecho especialmente bien, y otro más señaló que más o menos bien. Su talento sólido y penetrante lo hizo imponerse a fondo con sus respuestas al abordar los cuestionamientos con matices y claridad, y desde luego, si persiste en su aplicación, será en lo sucesivo uno de los individuos que den más lustre al colegio. Esto quedó en el registro de exámenes y calificaciones de José Miguel Fernández en los cursos de jurista. Él iba para abogado.
Pero él era un joven muy inquieto y comienza la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia, y él entonces, en 1811, se va con don Hermenegildo Galeana. Y de hecho, don Hermenegildo Galeana es el que lo presenta al general Morelos. Y desde ahí entre ellos dos existió una gran amistad hasta el fusilamiento de Morelos. Fue tan grande la amistad de Morelos con Guadalupe Victoria que los últimos dos lugartenientes en los que Morelos tuvo confianza fue el general Guerrero y el general Victoria. Él se va y su primer hecho de armas es en el sitio de Cuautla, un joven de 19, 20 años, y ahí es en donde comienza todas las campañas militares del general Morelos. A la sazón, déjenme decirles que fueron 4 las campañas militares y todas se desarrollaron geográficamente entre el puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco. Si bien Morelos no llegó a Veracruz, pero sí tuvo un sitio similar y muy largo, que fue el sitio de Tehuacán, un pueblo. Pasa el tiempo, apresan al general Morelos y le hacen un juicio que actualmente no pasaría ni del primer día, porque inmediatamente tendría que salir, porque fue un juicio sumario muy desaseado. Y se dice que el general Morelos traicionó a Victoria y a Guerrero, y es todo lo contrario. Al leer lo que son los procesos, lo que es el juicio de Morelos, verán ustedes que sí, él menciona que dejó armas y dejó monedas, pero jamás mencionó en dónde estaban ni Victoria ni Guerrero. Pasa el tiempo, muere Morelos en 1815 y vienen los 6 años más difíciles de la Guerra de Independencia. No había dinero, el pueblo ya estaba cansado y sobre todo ya había terminado la guerra entre Francia y España, porque fue cuando Napoleón, con el pretexto de invadir Portugal, pues llega a España, le invade y se hace dueño de España. Termina la guerra en España y manda lo mejor de su ejército. Y entonces ya un pueblo exhausto, un ejército desmoralizado, tiene que hacer frente a lo mejor del ejército español. Y a Guadalupe Victoria, que cambia su nombre tiempo antes, le toca estar entre Veracruz y la Ciudad de México. ¿Dónde cambia su nombre de José Miguel Ramón a Augusto Fernández y Félix? En Oaxaca, en la toma de Oaxaca. Imaginen ustedes que el general Morelos les dice: a las 5 de la tarde tenemos que replicar en la iglesia de Santo Domingo. Y manda a sus generales. Guadalupe Victoria, ese muchacho en aquel entonces no era general, si acaso llegaría a coronel. Y le toca pasar el foso de Jalatlaco, allí en Oaxaca. El foso de Jalatlaco está en la parte baja de la ciudad, es un foso, y en la parte de arriba estaban los españoles. Estratégicamente era difícil poder tomar el lugar, pero cuando comienzan a escuchar las campanas y cuando ven que no pueden pasar el foso, José Miguel toma su espada y dice: va mi espada en prenda y voy por ella. Y se lanza, cruza el foso y llega a la cita puntual con Morelos. Y así sigue la historia con él. Termina Morelos, muere el general Victoria. Ahora sí, ya ahí él cambia de Guadalupe por la Virgen y Victoria porque tenía que ganar. Y entonces él sigue las órdenes del general Morelos, seguir en el oriente del país, y a Vicente Guerrero lo manda al sur del país. Todos los demás pues siguen por ahí. Y uno de los más aguerridos y sanguinarios perseguidores de Victoria, y la vida es muy interesante,
fue a Agustín de Iturbide. Y digo, es muy interesante porque después Agustín de Iturbide le regala un pañuelo blanco a Victoria antes de irse al destierro. Sigue el general y tiene que ocultarse por primera vez, porque sus ocultamientos fueron dos, aunque Televisa nada más presentó uno, pero fueron dos. Y todo fue en la parte de la Sierra Norte de Puebla, cerca de Tecitlán. Entonces, por ahí estaba escondido el general Victoria hasta que viene después 1821, el abrazo de Acatempan, y lo mandan llamar. Y es Santana el que precisamente es el lazo que hace que Guadalupe Victoria regrese un poquito a la vida pública. Pero la envidia de Iturbide siempre fue patente. Iturbide, ya siendo emperador y habiéndolo invitado a que estuviera con él, pues lo manda a apresar y nuevamente se va a la cárcel, y ahora sí, posiblemente a una desaparición forzada en los términos actuales. Y fíjense que ahí es donde surge algo de esa historia romántica de este personaje, porque es precisamente la hija de la Güera Rodríguez, de doña Ignacia, quien lo saca de la cárcel, lo esconde y se vuelve a ir y sepulta. Tiempo después cae Iturbide y vuelven a llamar precisamente a Guadalupe Victoria. Y fíjense que Guadalupe Victoria lo nombraron benemérito de la patria, y permítanme leer lo siguiente. Número 1. Se declaran beneméritos de la patria a los generales don Guadalupe Victoria y don Vicente Guerrero. Estoy hablando de marzo de 1823, ni siquiera pintaba ni para diputado ni para presidente. En 1823. Segundo, para semejantes declaraciones en lo sucesivo, se instruirá un expediente con la justificación bastante. Este decreto se entregará a los interesados por mano del presidente del Congreso en una sesión pública, y lo tendrá entendido el Supremo Poder Ejecutivo y dispondrá de su cumplimiento, haciéndolo imprimir y publicar. México, agosto 25 de 1823. Y firman, de aquella época, José de San Martín, y firma don Lorenzo Justiniano Zavala, un personaje directamente involucrado con el Estado de México, porque fue el primer gobernador constitucional. Recuerdo que el general Musquiz era el jefe de armas, pero hasta que hubo constitución, entonces se nombra a don Lorenzo de Zavala. Fíjense qué coincidencias, don Lorenzo de Zavala, que después fueron amigos y después se enemistaron, pero así es la historia. Por tanto, mandamos a todos los tribunales de justicia y jefes y gobernadores, demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar y cumplir y ejecutar el presente decreto. Guadalupe Victoria, el presidente Guadalupe Victoria, fundó y construyó la República. Es el primer presidente. Juárez, don Benito Juárez, la restauró. Don Porfirio Díaz la consolidó, y Francisco Indalecio Madero la llevó a la democracia. Ese ha sido el camino de la República. ¿Qué pasó después con José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, ya como general Guadalupe Victoria y ya nombrado benemérito de la patria? Bueno, pues él fue diputado por Durango, su tierra natal, por Veracruz, por Puebla, fue gobernador de Puebla y Veracruz. La geografía antigua no corresponde exactamente a la actual. Y voy a permitirme leer algo de aquella época. La República Mexicana goza la satisfacción de ver en su supremo poder ejecutivo y en manos de individuos a quienes han apreciado sus distinguidos servicios
y con celo y prudencia han desempeñado sus obligaciones. La nación espera de usted, se referían a Guadalupe Victoria, que el benemérito de la patria que hoy ocupa esa silla hará entender que las primeras autoridades cuidan de la independencia de la nación y del sistema federal que hemos adoptado y llevaremos adelante a cambio de toda fatiga. Don Guadalupe Victoria, como pasante de abogado, pues también hacía algunas frases, y contestó don Guadalupe Victoria en aquella época: en el santuario de las leyes no debe hablarse otro lenguaje que el de la verdad y el del patriotismo puro. Los preceptos de vuestra soberanía y terminado su mandato que invoca la salvación de la patria, me conduce hoy a ese templo de sabiduría a jurar el fiel cumplimiento de un encargo que no tendré que hacer, sino admirar las virtudes e ilustración de mis más ilustres compañeros. El general Guadalupe Victoria ejerció como diputado, como senador, pero también formó parte del triunvirato con José Celestino Negrete y con Nicolás Bravo, previo a la elección de presidente. Y precisamente se hacen las elecciones en aquella época, y un 10 de octubre se declara a Guadalupe Victoria ser el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Algunos de ustedes, si conocen Palacio Nacional, en la parte de arriba, cerca del Salón Juárez, está un auditorio muy similar a esto. Y entonces trasládense a aquella época, 1824, a Palacio Nacional, y ahí es en donde se le nombra presidente de la República. Él jura como presidente, y es un acta muy bonita, sería un poquito tedioso leerla, pero voy a leer algunos párrafos. Y dice: padres de la patria, depositarios del favor del pueblo, vosotros sois testigos de los sentimientos que me animan en vuestra respetable presencia al juramento que hoy pronuncian mis labios, que se repetirá siempre ante Dios, ante los hombres y ante la posteridad. Empero, no omitiré recordar a la benévola consideración de todos mis compatriotas que la nave del Estado ha de surcar un mar tempestuoso y de difíciles vientos, y que existen averías en el casco y el norte es desconocido. Imagínense qué pensaría el general Victoria cuando se le dice: te preceden 300 años de virreinato, te precede una deuda externa gigante, te precede un pueblo que no sabía leer y escribir, a pesar de que existía la Real y Pontificia Universidad de México. Esa era la responsabilidad que en ese momento estaban depositando en el general Guadalupe Victoria. Déjenme decirles que él se rodeó de gentes muy importantes: don Valentín Gómez Farías, Lucas Alamán. Pero la importancia de Guadalupe Victoria es que supo emulsionar a ideas tan diferentes como Lucas Alamán y Gómez Farías, uno conservador y otro liberal. Uno hace el Banco de Avío, otro mueve el sistema financiero. Y Guadalupe Victoria, al terminar ese discurso, finalmente dice: la independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Guadalupe Victoria hace los siguientes comentarios: la unión entre ciudadanos y habitantes de la República será firme, inalterable, como todas las garantías sociales. Las personas, las propiedades serán sagradas y la confianza pública se restablecerá. Estoy hablando de 1824, no de 196 años después. Fíjense lo que él decía: la unión entre los ciudadanos y habitantes de toda la República. Después decía: la forma de gobierno federal adoptada por la nación habrá de sostenerse con todo el poder de las leyes. Si lo traduzco a términos modernos: nada al margen de la ley, nada por encima de la ley.
La ilustración y la sana moral se difundirán en todo nuestro territorio y será apoyo a la libertad de prensa. Fíjense, apoyo a la libertad de prensa. ¿Por qué él habla de la ilustración y la sana moral? El artículo 50 de la Constitución de 1824 establece que en todos los estados de la República debe haber un instituto de artes y ciencias donde se enseñen las ciencias exactas, las bellas artes y todo a la luz de la ilustración. De ahí nace nuestro instituto. De ahí nacen la mayoría de las universidades autónomas de este país, las que hoy en día están sujetas a crítica, porque esas 23 que se mencionan nacieron como institutos en la primera mitad del siglo XIX. Después decía la libertad de prensa. Fíjense que él fue muy amigo de José María Heredia, de José Fernández de Lizardi, el Periquillo Sarmiento, de Linati y de Gallo, que eran dos italianos grabadores, pero en aquella época formaron el Sol, que era un periódico, y el Iris, y le tumbaban duro al gobierno. A pesar de ello, eran amigos. Bueno, don Guadalupe Victoria era tan especial que uno de sus críticos más fuertes, reservando Teresa de Mier, él le dio asilo en Palacio Nacional. Dice: el pabellón mexicano flotará sobre los mares y cubrirá nuestras costas. Las relaciones de paz, alianza y amistad con las naciones extranjeras se activarán en toda la extensión que demanda la existencia de nuestro país. Dice: el pabellón mexicano flotará sobre los mares. Déjenme decirles que el primer colegio militar, el primero, y en aquella época, estuvo en San Carlos de Perote, en ese fuerte. Y de ese fuerte nació lo que es la Marina Armada de México, con el almirante Sáenz de Baranda. Y por eso el general se refiere precisamente a que nuestra bandera flotará en los mares. No dejará de cultivarse una sola semilla de grandeza y prosperidad. ¿A qué se refería él? A hacer producir el campo nuevamente. Por último, ciudadanos representantes, mi limitación e inexperiencia habrán de producir errores y desaciertos que nunca serán efecto de la voluntad, y yo imploro de vosotros vuestra indulgencia. Estos son, Señor, los votos de mi corazón y estos los principios. Perezca 1000 veces si mis promesas fueran desmentidas o burladas la esperanza de la patria. ¿Cuál fue la gestión del general Guadalupe Victoria? El general Guadalupe Victoria tuvo 3 columnas definitivas: la educación, la industrialización y las relaciones internacionales. Ya he hablado de lo que es la educación, por lo menos la educación superior. Nuestro instituto literario nace en 1828, 4 años después de que salió la Constitución de 1824. Y eran razones naturales porque se iban formando todos los estados. En orden cronológico, fuimos el 5º instituto que se fundó en este país. Y desde entonces, pero Guadalupe Victoria tenía que dar instrucción primaria y las primeras letras a mucha gente. Y el sistema que utilizó fue el de las escuelas lancasterianas. ¿Cuáles son las escuelas lancasterianas? Pues eso viene desde la India, el señor John Lancaster, viene desde la reina Victoria. Pero a lo que se refiere es que los alumnos más destacados de un determinado grupo son los que se vuelven profesores y guías y mentores de otros alumnos, porque no había tantos maestros. No había tantos maestros, más bien dicho, no había maestros. Y sin embargo se tenía que dar clases.
España no nos trató como un virreinato. España prácticamente nos trató como una colonia. Y para ello digo lo siguiente: había los gremios, había los barrios obreros, pero no había en dónde dar esa clase. Y entonces Guadalupe Victoria, junto con su personal, establece lo que es la Escuela de Artes y Oficios, lo que ahora en nuestro estado es el EDAYO, que tiene mucha antigüedad. Entonces establece lo que es la enseñanza de las primeras letras con el sistema castellano, establece lo que es artes y oficios, pero jamás descuida lo que es minería. Y Guadalupe Victoria en un momento dado dice que hemos vengado la afrenta europea. ¿A qué se refería Guadalupe Victoria cuando dice que hemos vengado la afrenta europea? Pues siempre los europeos dudaron de nosotros, inclusive Alejandro von Humboldt. Alejandro von Humboldt, que conocía perfectamente el país y que en la época el maestro Aluyar, que era el director de la Escuela de Minería que está en México, pues le dice que en México se han descubierto 2 elementos químicos nuevos: los minerales, el eritronio, y otro, de nombre que ahorita no recuerdo, que finalmente era el tuxteno y el vanadio. Y todo el mundo decía, ¿cómo en México va a haber investigación de tal tipo? Pues sí, señores, sí lo hubo, y por eso la minería en México sigue adelante. Pero no toda la minería. Y yo dije que España nos trató como una colonia, no como un virreinato. Virreinato el del Perú. Y por lo siguiente, si México es un país que está nadando en mercurio, ¿por qué el mercurio se tenía que importar desde el Perú? Si era necesario para el beneficio del oro. Y recuerden que la patente del beneficio de oro y plata, la amalgamación con mercurio, pues es una patente mexicana de aquella época. ¿Por qué digo que España nos trató como una colonia y no como un virreinato? Porque aquí no se podían hacer más que herrajes de fierro, ni siquiera de más materiales provenientes de minerales ferrosos. Obvio, los cañones se tenían que hacer de bronce, no eran de acero. Y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que hace ese equipo maravilloso de gentes que estuvieron con él? Pues se logran los primeros empréstitos con Inglaterra y los primeros acuerdos para que en México se hicieran y se importaran telas diferentes al yute y al algodón, que era lo único que los españoles aceptaban de nosotros. Las telas finas tenían que venir de otro país. Si vemos la independencia de México a la vista de aspectos económicos, se comprenderá de manera diferente. Pero después vienen las relaciones internacionales. Ya dije la educación, ya dije la industria, las relaciones internacionales. Y parece el general Victoria era muy especial, porque en política y más en diplomacia el fondo es forma. Me voy a referir a 2 personajes. Uno de ellos, Joel Poinsett, el embajador norteamericano, yorquino, masón yorquino. Y a Henry George Ward, el embajador inglés, masón escocés. Y cuando van a ver al general Victoria para presentarse, el general tuvo la feliz ocurrencia de recibir primero al inglés. ¿Se imaginan lo que sintió el norteamericano? Que primero se recibió al inglés y después al norteamericano. Porque además todo ello pues viene con la amenaza de que siempre Estados Unidos quiso nuestro territorio.
Y muchos atacan al general Victoria diciendo que él permitió la inmigración. No, no es cierto. Lo permitieron los virreyes y eso está debidamente documentado. La deuda externa la iniciaron los virreyes, porque ahora sí les diré como se dice actualmente, no me echen la culpa a mí con 300 años de virreinato atrás. Vienen sí los empréstitos con Inglaterra, vienen empréstitos con otros países, pero el general Victoria establece relaciones con lo que es Inglaterra, no el Reino Unido, sino lo que es Inglaterra. Pero también lo hace con las repúblicas hanseáticas, lo hace con el Reino de Orange y lo hace con la Confederación Helvética. Me van a decir, bueno, ¿y ese en dónde está? Pues es lo que actualmente es todos los Países Bajos. Entonces ahí se establecen las relaciones, y sobre todo con Prusia, que después fue Austria-Hungría y después fue Alemania, porque la mayor parte de los mineros mexicanos seguían la escuela de Freiburg, la escuela de minería. Entonces Victoria tiene la educación, tiene la industrialización, tiene las relaciones internacionales. Viene la cuestión de controlar a los poderes fácticos. ¿Quiénes eran los poderes fácticos en aquella época? La Iglesia, los generales de carrera, y la masonería. Y es ahí donde interviene Joel Poinsett. Déjenme decirles que Joel Poinsett era un individuo, era un biólogo experto, no era un cualquier individuo, era un biólogo experto. Fue el que inicia la división entre los políticos mexicanos. Y también surge no surge, ya existía la logia de origen escocés. Y entonces entre ellos dos se comenzaba a dividir al país, porque Poinsett ya veía la posibilidad de apropiarse de lo que es el norte. ¿Por qué digo que Joel Poinsett fue el primero que saqueó al país? Porque déjenme decirles que la patente de las Nochebuenas mexicanas es norteamericana. Y allá se llaman en Estados Unidos poinsettias, no son Nochebuenas, son poinsettias, y a excepción de la roja, que esa sí es nuestra todavía, pues las demás es una patente norteamericana. Imagínense, desde ahí Poinsett comenzó a... ¿Qué hizo Guadalupe Victoria? Pues estaban los escoceses y los yorquinos, y había que controlarlos. Él inicia una logia, la Gran Logia del Águila Negra. Así que cuando alguna vez vean algún libro que dice el Águila Negra o el General Cuevitas, porque sí también le decían porque se ocultó en alguna cueva, pues se refieren a él. La Gran Logia del Águila Negra en realidad surge en Guatemala y en Cuba. Conste que, insisto, la geografía actual es muy diferente a la anterior. Y de hecho, en donde está el actual Museo de Economía, pues ahí es donde surge la logia de la Águila Negra. Guadalupe Victoria también tuvo otros acuerdos internacionales, sobre todo con Simón Bolívar. ¿Qué eran esos acuerdos? Pues entre Simón Bolívar y el general Victoria se pusieron de acuerdo en aquella época para invadir Cuba, no como afán imperialista, sino para liberar a Cuba. ¿Y por qué ya no se llevó a cabo esa alianza? Pues porque Joel Poinsett comenzó a intervenir, y entonces aquí la división cada vez era mayor. Guadalupe Victoria toma la decisión de poblar todo lo que es el norte, todo lo que era la intendencia de Coahuila y Texas. Consideren que Coahuila y Texas iba desde Durango hasta el actual estado de Texas. Y de hecho, en lo que fue la República de Texas,
no el estado de Texas, pues existe un condado que lleva el nombre de Guadalupe Victoria. Porque él veía esa amenaza de que nos iban a invadir. Pero bueno, la República de Texas pensaba muy diferente a lo que el presidente Polk de Estados Unidos quería hacer. Termina Guadalupe Victoria su periodo, es el único que termina su periodo completo. Sí hubo 2 o 3 levantamientos. Él apoyaba al general Gómez Pedraza, que hay una calle de Gómez Pedraza, y Poinsett apoyaba a Vicente Guerrero. Y resulta que cuando es el levantamiento de la Acordada, el general Victoria sale y llega ahí a donde actualmente está Televisa, a hablar con los que estaban levantando, y terminan diciendo: oye, pues Pedraza y Victoria ni siquiera están aquí, Pedraza y Guerrero ni siquiera están aquí, vayámonos a Palacio a tomar una copa de algo y a tranquilizar al país. Victoria entrega en 1829 la presidencia a Vicente Guerrero. Pero Victoria pidió permiso para retirarse y le dieron un permiso temporal y se fue a la hacienda del Jobo en Veracruz. La hacienda del Jobo está cerca de Martínez de la Torre, cerca de Tuxpan, Veracruz. Y créanme que si no cambiara la geografía de aquella época, la familia actualmente sería dueña desde Misantla en Veracruz, Tuxpan y parte de Puebla. Pero bueno, los tiempos cambian y las haciendas se dividen. Pero no crean ustedes que ahí terminó la vida de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria todavía estuvo como diplomático en lo que fue la Guerra de los Pasteles. Ya estamos hablando de 1840. Y él es uno de los que convence, no fue solamente él, es un equipo que convence tanto españoles como franceses, pues de cómo por una pasteles nos van a invadir. Termina esa Guerra de los Pasteles, muere Guadalupe Victoria y lo entierran en el fuerte de Perote. Y lo que les voy a decir después ya lo dejo a juicio de ustedes creerlo o no. Cuando viene la guerra del 47 y los invaden los norteamericanos y entran al fuerte de Perote, pues el general Victoria todavía terminó con la vida de algunos militares norteamericanos. Ya tenía 4 años de muerto, ¿Cómo le hizo para terminar con la vida de 4 norteamericanos? Y ahí viene lo que es, pues yo diría actualmente la ciencia ficción, o viene la tradición oral. Entran los soldados norteamericanos a donde están, ven un vitriolero con algo color vino y se beben el alcohol y se mueren. Ahí estaba el corazón del general Guadalupe Victoria. Por su atención, muchas gracias.